Hola amigos, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo este video solamente para mostrarles esta licuadora. Es una licuadora muy vieja, es un modelo muy viejo. Se trata de esta Osterizer Galaxy. Lo que estamos haciendo es restaurándola, ya que todos estos pedazos que ustedes ven que hemos pegado con pegamento instantáneo, todos estos pedazos, pues los hemos unido después de que esta licuadora recibió pues tremendo golpe y se partió todo esto. Y el teclado, que aquí se los tengo, el teclado bueno, prácticamente estaba muy sucio, lo hemos limpiado muy bien. Aquí tenemos, por aquí tenemos el motor, aquí tenemos el motor, su motor está muy bueno. ¿Cuál es el objetivo de este video? Vamos a mostrarles a ustedes cómo poder realizar un soporte para esta licuadora, ya que al estar esto todo partido, al estar esto dañado, ¿verdad? Prácticamente no podemos nosotros recargar en esta misma estructura el teclado. Entonces lo que estamos nosotros haciendo es un soporte que va a ayudar a no recargar en esta parte de aquí todo el peso cuando se logre presionar cualquiera de estas teclas. El soporte del cual les hablo es de este soporte lo hemos elaborado en aluminio para solventar el problema de la falta de resistencia del material ahora que está todo partido en la licuadora, y es en este soporte donde va a recaer la presión a la hora de teclear en nuestra licuadora. Ahí, en esa parte donde va a caer toda la presión. Bueno amigos, entonces aquí vemos el teclado ya instalado. Ahora, por dentro, así por dentro, aquí tenemos ya nuestro soporte instalado. Así es como queda, así es como se ve. Y bueno, le instalamos este tornillo. Pensé ponerle 2 tornillos, pero al final desistí y lo dejé a un tornillo por lado. Este agujerito lo vamos a cerrar con un pegamento. Y aquí, como vemos, así es como debería de quedar. Y queda pues prácticamente nuestro soporte. Este soporte yo lo fabriqué o lo elaboré en aluminio, pero ustedes pueden optar por hacer un soporte de cualquier material metálico, ya sea acero dulce o simplemente aluminio o cobre, cualquier otro. Pero sí hay que tener mucho cuidado con que este soporte, si es metálico el que ustedes van a utilizar, pues que no haga contacto en ningún momento con, valga la redundancia, con los contactos de las teclas, los que vemos aquí ahorita, ¿verdad? Luego les muestro cómo vamos nosotros ya a dejar este conexionado cuando hayamos colocado el motor en su lugar, ¿ok? Pero sí, algo muy importante es, con este soporte, algo muy importante es de que cada vez que se teclee cualquiera de estas teclas, la presión va a caer sobre nuestro soporte y no va a caer sobre esta estructura plástica, la cual está pues totalmente dañada. Y así como ustedes ven aquí también, si ustedes observan, también aquí se rompió, y también hemos colocado un par de tornillos, pero con una laminita también. Y bueno, esta licuadora no va a quedar tan bonita como se quisiera, pero al menos sí va a quedar funcional todavía. Bueno amigos, aquí les muestro cómo nos ha quedado el conexionado de nuestra licuadora. Aquí podemos ver todas las líneas y cada una de ellas con su respectivo aislante térmico, así como lo ven ustedes. También los de allá al fondo, igual, con su aislante térmico, lo que va a evitar algún contacto con nuestro soporte metálico y específicamente de aluminio. Entonces es así como tiene que quedar este soporte, y cuando nosotros pongamos a trabajar nuestra licuadora, entonces tiene que trabajar sin ningún inconveniente. Bueno amigos, ahora ya estamos preparados para
ya cerrar esto. Primero nos tenemos que cerciorar de que no haya ningún cable aquí cercano al aspa y que peligrosamente vaya a provocar un gran accidente. Entonces vamos ahorita a cerciorarnos primero de que aquí esté libre totalmente el aspa, que no haga ningún roce con ningún cable, que los cables estén en su lugar, y vamos a colocar la tapa. Bueno, antes, claro, tenemos que colocar el cable que tiene que ir bien colocado aquí en su lugar, y vamos entonces ya a proceder a colocar la tapa. Bueno, ahí, ¿verdad? Y vamos a colocar, por supuesto, su primer tornillo. Segundo tornillo aquí. Bueno, amigos, ya hemos armado, ¿verdad?, completamente nuestra licuadora. Ya la tapa ya la hemos colocado en su lugar. Tenemos también la carátula de la licuadora como tal. Ya la tenemos lista, instalada. Quise, no sé, cómo pintarle el fondo, respetando el nombre y el modelo, pero decidí de una vez dejar la carátula así nomás, así como se ve, con todo su desgaste, con todo su despintado que tiene. Decidí dejarlo así. Aquí también decidí dejarlo así abierto, porque las piezas realmente no las tengo, nunca me las dieron, entonces decidí dejarlo así. El objetivo principal, pues, como yo les he venido diciendo, es mostrarle a ustedes cómo hacer ese soporte. Ya ustedes lo pudieron ver, y ahora solamente vamos a efectuar pruebas de funcionamiento, que para ello ya pues tenemos conectada nuestra licuadora a la red, y ahora solo resta hacer pruebas de funcionamiento. Ok, así que vamos con esta velocidad. Ya como ven ustedes, ya tenemos listo pues nuestra licuadora. Ya puede trabajar, puede continuar trabajando, y todo la presión al teclear aquí cualquiera de estas teclas cae sobre el soporte que le hemos elaborado, ¿verdad? Entonces, listo. Espero que les haya gustado este pequeño video. Espero que les sirva como sugerencia, como una idea para resolver este tipo de problemas. Y suscríbanse al canal, denle like, compártanlo, y hasta la próxima.